Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo y hoy tampoco hablaremos de mitos y novedades en la historia de México. Pues veo con tristeza que es necesario ampliar el tema del coronavirus para que la gente entienda que está siendo descaradamente manipulada por los gobiernos poderosos. Es por esto que al tema de hoy decidí ponerle como título La guerra silenciosa. Todos al pensar en una guerra pensamos en armas, tanques, balas, heridos, bajas humanas, catástrofes económicas o una transformación masiva o radical de la economía global. También tenemos, por supuesto, los toques de queda en tiempos de guerra, como se vivió en la ciudad de Londres, Inglaterra, durante los años aciagos de la Segunda Guerra Mundial, en que a nadie se le permitía salir de su casa por temor a ser alcanzados por una bala perdida. Hoy podemos decir que el mundo está viviendo una guerra silenciosa, que el enemigo no son los ejércitos de los países beligerantes y no vemos en las calles a tanques transitando por las diversas avenidas, ni balazos, ni combates armados, nada de eso. Hoy nos estamos ocultando de un enemigo minúsculo, un microbito que según dicen las autoridades puede ser mortal. Esto ha obligado a los gobiernos a establecer o dictaminar medidas como toques de queda de los ciudadanos en su casa, no salgan si no es necesario, porque se pueden contagiar y pueden contagiar a los demás. Pero, ¿sabe usted lo que está pasando allá afuera mientras nosotros vivimos encerrados por órdenes de las autoridades? ¿Sabe usted que las bolsas de valores de todo el mundo están cayendo estrepitosamente, que se están perdiendo muchos empleos porque las personas de la tercera edad están siendo enviadas a su casa? ¿Y sabe la crisis económica que se avisora tras esta pandemia? Pero también lo que usted no sabe es que esa vacuna que se dice que todavía no existe, los países y los gobiernos la tienen desde el momento en que generan la pandemia. Lo que quieren es hacer que el mundo llegue a un estado de pánico tal que una vez que saquen la vacuna milagrosamente, los gobiernos se abalancen a comprarla al precio que sea. Mientras tanto, China, el principal responsable de esta catástrofe sanitaria, se está enriqueciendo a manos llenas, comprando acciones de compañías que cayeron hasta lo más bajo por la estrepitosa caída o el derrumbe de las bolsas de valores. Pero esto no nos lo dice nadie. Todos están preocupados por el coronavirus, pero nadie se preocupa por la terrible crisis económica que se avecina después de que les dé la gana terminar con esta pandemia. Todo esto, como ya lo señalé, las guerras generan cambios radicales en el modelo económico global.
Esto quiere decir que como ahora todos los países están incorporados a la globalización, todos tienen que ser parte de esta pandemia fabricada y sobre todo tienen que ser parte de los efectos nocivos que traerá esto para sus economías. Los poderosos quieren modificar el entorno económico, mismo que no se modifica desde finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, cuando la mayoría de los países se incorporó a una economía globalizada. Es más nocivo el daño que se le causa a la economía o que se le causará a la economía que el daño que pueda crear un microbio inventado. Pero, ¿qué podemos hacer si la gente sigue temerosa de salir de su casa por el temor al contagio? Todos están asustados porque en España, en Italia, hay miles de contagios y el toque de queda y no pueden salir porque se van a enfermar. Italia y España están siendo manejados por la Unión Europea. Recordemos que, a excepción de Inglaterra, que salió de la Unión Europea a finales del año pasado, todos los países de Europa están incorporados en un solo ente político conocido como la Unión Europea, que fue creada con la intención de convertir a Europa en un solo país. Pues recordemos que los países en Europa, a diferencia del continente americano, los países están más unidos y pegados entre sí. Es por esta razón que el presidente de la Unión Europea está manipulando todo, inventando enfermos sin estarlo, engordando la cifra de contagiados para aumentar el pánico de los europeos y sobre todo para paralizar aún más la economía hasta el momento que ellos lo consideren necesario. Hago un atento llamado no solo a los mexicanos, sino a los ciudadanos de todo el mundo, a que despertemos ya de esto y nos demos cuenta que las fuerzas poderosas del poder internacional nos están manipulando de la peor manera, que es a través del miedo. Hago un llamado a no hacer caso a lo que se diga en noticias, a no caer en pánico, a no caer en un miedo innecesario. Nos dicen que se están tomando medidas para que el daño económico sea lo menos posible. Pero es una contradicción, porque si quieren que la economía no se dañe, ¿cómo pretenden que salga adelante si nos exigen que nos quedemos en nuestras casas a través del miedo? Cuando ya los países poderosos tienen decidido cuándo va a terminar esta farsa. Se dice que la pandemia se extenderá hasta el verano. Esto es decir, en un lapso de 3 meses que se cumplirán en junio. Es decir, 3 meses equivalentes a 12 semanas, que son las que ya se tienen planeadas. Todo el mundo está espantado por esto. Está espantado y preocupado por la pandemia. Pero nadie está ocupado en prevenir y tratar de evitar las terribles consecuencias que traerá una crisis económica a nivel mundial. Bueno, amigos, yo me despido esperando que este segundo y último video sí les haga abrir los ojos y se den cuenta del grave riesgo que corre no solo México, sino todo el mundo de no
parar esta absurda parodia de una epidemia del siglo XIX. Muchas gracias y hasta la próxima.